Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar continuidad a nuestras mesas de trabajo en este 18º encuentro de Historia Económica del Norte de México. Ayer apareció una nota en el periódico, entonces eso es importante, ¿no? El periódico local, rescatando lo que hicimos en el CECUD, la inauguración. Por supuesto, aparece la declaración del señor decano Acintla de que pues, no estamos de acuerdo con impuestos, pero dijimos, no, esta es la posición de la asociación. Aquí todos pagan impuestos y están a favor de que, ¿no?, de que suban. Nada, es cierto. Bueno, vamos a iniciar. La parte de policial salió algo también, ¿no? ¿De quién? ¿De la Renzana? Bueno, ya se la agregamos. Puede inaugurar, no sé, un sepulcro. No salió el pollero. Bueno, pues exactamente estamos en tiempo y forma. La primera participación de esta mesa de desarrollo sectorial, instituciones y empresariado en el norte de México corresponde al doctor Lawrence Douglas Taylor. Él es de los anfitriones de aquí del Colegio de la Frontera Norte. Se encuentra en el Departamento de Estudios Culturales y entre sus líneas de investigación bueno, está la historia del norte, por supuesto, la historia política y sus proyectos, entre otros proyectos, está ahorita el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. El título de la ponencia es Baja California, el cuerno de la abundancia. Los esfuerzos estadounidenses para promover el desarrollo económico de la parte septentrional de la península durante el Porfiriato. Adelante. Muchas gracias, Jesús. Ayer me quedé pensando en la tarde sobre lo que Jesús había comentado en el transcurso de la mañana del uso de los periódicos. Confieso, soy aficionado, fanático de los periódicos. Juan Manuel Romero Gil sabe bien. Paso mis fines de semana al San Diego Public Library viendo los periódicos en el visor de la micropelícula. Pero comentó sobre la importancia de los periódicos y como en muchos casos fuente única para el estudio quizás de la minería, movimientos económicos, porque no tenemos lo que pasa día por día, mes por mes, los años cambiando, se cambian los avances tecnológicos, los cambios de moda, etcétera, ¿no? Entonces, eso noté especialmente cuando estaba estudiando otras cosas, la revolución en el DF, ¿no? Es indispensable. Para ver, pienso, la historia económica del Porfiriato, la historia social del Porfiriato es bien importante, ¿no? Recurrir a los diarios, ¿no? Los periódicos, sobre todo a lo largo de los últimos 150 años, la época dorada, ¿no? De la prensa, ¿no? Y creo que sí se puede tratar de captar. Desde luego hay otras maneras de aprender sobre la historia económica y desde luego ayuda a una buena capacitación, etcétera. No, es una disciplina sumamente dura y tengo la envidia de varios de ustedes que García Romo, por ejemplo, de Mario, que han pasado por esta larga formación y muy dura en convertirse en historiadores de la economía o de esta área tan importante de la historia. Como ustedes verán en este pequeño mapa, no sé que no tenemos una idea de las proporciones, se me hace cuando tratamos de capturar las cosas visualmente, está un poquito pequeño. Pero esa parte arriba, si se fijan, Real del Castillo, Álamo, Distrito Santa Clara, muchas gracias. ¿Se amplió? ¿Se amplió? Para señalar, en un momento no tengo que poner. Claro. Sí, no, pues estaba muy nervioso, por eso. Por eso lo hice.
tablas, así, Ok, entonces se nota Real del Castillo a partir de 1870, ¿verdad? Al Alamo, finales de los 80, 1889, 90, etc. Hay un auge mineral. Y ese es, sí, nos hemos llegado a enfocar, bien importante, la fiebre del oro, ¿no? En el contexto mundial, claro, son movimientos muy menores, ¿no? En el contexto comparado con lo que está pasando a finales del siglo XIX, lo que pasó en Australia, ¿no? Sudáfrica, Canadá, eso es California, ¿no? Es muy reducido, pero en el contexto regional es bien importante, ¿no? Da todo un empuje a esa región, ¿no? Ensenada, por ejemplo. Ensenada no se desarrolla de la manera inicial que tuvo, ¿no? un desarrollo bastante rápido en su tiempo, ¿no? Sus inicios, finales de los 80, 1980, 90, ¿no? Realmente dio mucho y también ayudó a enfocar en los intereses de los estadounidenses en la península hacia, ¿no? Bueno, hasta posesionarse de la península si fuera conveniente, etc., ¿no? Entonces, el oro sí, y lo que ocupa los diarios, ¿no? Casi diario hay mención de algún descubrimiento, avance, cuánto están sacando, ¿no? De onzas, etc., ¿no? Es muy señala día por día, ¿no? Y eso es lo que atrae la atención del público, ¿no? Los empresarios, no, pues los ojos brillan, ¿no? Con el oro. Sin embargo, cuando uno revisa esos periódicos, se da hay otra versión también. De hecho, es increíble al interés que realmente tienen en desarrollar la península. Por eso lo llaman el cuerno de la abundancia. Se ha utilizado la frase para referirse a México, quizás ahora cada región ha sido quizás en su tiempo visualizada como el cuerno de la abundancia, ¿no? Chihuahua, Sonora en sus momentos, incluso hasta Oaxaca, quizás en el Porfirio. No, es muy común, pero al rango, es la amplitud de los productos, ¿no? Hay productos minerales, no solo el oro, sino la piedra del yeso, que se comentó ayer, Juan Manuel, la sal, por ejemplo, el azufre, hay un sinfín talco, etcétera, ¿no? De minerales. En la agricultura, ¿no? Principalmente los cereales, los árboles frutales, ahí será un contexto. Y estoy citando mayormente el periódico Lower California, que es el órgano de esos gobiernos de International Company of Mexico, Mexican Land and Colonization Company. Habla de principalmente cereales, árboles frutales. Curiosamente, no tanto sobre las verduras, ¿no? Pero todo un desarrollo económico, cáñamo, ¿no? Para hacer soga, etcétera, ¿no? Varios tipos de cactus, ¿no? La comercialización, ¿no? Lo que sea, ¿no? Productos marítimos, la concha de perla, por ejemplo, ¿no? Para fabricar los botones, ¿no? En esa época, no de plástico, no de metal, pero de concha de perla. Y se comercializaban muy bien, ¿no? Era toda una gran industria basada en esto, etcétera, ¿no? Hueso de ballena, lo que sea, esponjas, ¿no? Todo lo que se decía en Estados Unidos, ¿no? Para generar ganancias, ¿no? Turnabout, ¿no? Como se dice, ¿no? Y tampoco las grandes empresas, ¿no? Hay pequeñas empresas, medianas empresas detrás de todo esto, ¿no? Cualquier persona que quiere acumular capital, invertir capital en algo, está detrás de este movimiento. Hay mucho, como los escritores han señalado en estos periódicos, mucha fantasía, desde luego, ¿no? Hay mucha risa también provocando, si quieren divertirse también, hay que ver lo que dicen en este. Pero es un reflejo de la mentalidad del momento, ¿no? Del tiempo. Quizás tenían más optimismo, más
ganas de progresar, etcétera, o tenían otra, o lo creían factible, ¿no? Los tiempos también eran muy duros y no se reportaban quizás en la prensa tantas cosas negativas, o ciertos periódicos de la prensa, ¿verdad? Hay mucho wishful thinking en todo esto. Hay también mucha ignorancia, se muestra, bueno, y es cierto, no se sabía, no se conocía mucho sobre la península, y digo, un conocimiento científico o lo que se podría quizás utilizar para desarrollar. Y eso es común en Estados Unidos, no es solo México, ¿no? Que hay una ignorancia, ¿no? O por parte, estoy hablando más bien de los estadounidenses, ¿no? Las primeras expediciones científicas son finales de los 80, principios de los 90, al siglo XIX. Pero eso pasa en Estados Unidos también, apenas están conociendo sus regiones, ¿no? No saben, ¿no? Están poblando, colonizando, Canadá igual, Australia, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Por todos los países. Argentina tenía un periodo de auge aquí. Es la segunda etapa de la industrialización. Canadá, Argentina, no están... Estados Unidos, claro, es la país par excelencia en esto, ¿no? Las ciudades crecieron, ¿no? Ya para 1989, por ejemplo, San Diego tiene 30,000, alrededor de 30,000 habitantes. Pequeño, ¿no? En comparación con hoy en día, ¿no? Pero para la época son ciudades creciendo con bastante rapidez, sobre todo San Diego en la década de los 80, ¿no? Yo en este trabajo lo tuve que hacer con bastante prisa, pero pensé que sería interesante fijarme en lo que yo percibo como que son algunos de lo que se resaltan como los puntos altos y los puntos bajos en este interés y este esfuerzo, ¿no? Por parte de los estadounidenses a generar interés, a sacar provecho de Baja California, que para ellos, la gente de San Diego, de California, lo trataban en gran parte, ¿no? Como un tipo de patio trasero, jardín trasero, ¿no? Para ser desarrollado, no tan conscientes, ¿no? De que pertenecía a México, ¿no? Hay mucho comercio, por ejemplo, de piedra, del yeso, etcétera, piedra así para la construcción, pero fue iniciándose como una especie de contrabando, ¿no? Nada más pasaban los barcos de transporte de vapor y cargaban, ¿no? Lo que había en las islas, ¿no? Y como un cargamento, bueno, y sin tener el permiso de exportación, sin tener el permiso o la vigilancia, nadie sabía al respecto, no se reportaba, etcétera, ¿no? Hay muchos de los comercios o inversiones estadounidenses que empiezan así algo, como contrabando, ¿no? ¿Cuáles son los intereses principales? Los minerales industriales. Yo asigno carbón como en primer lugar. En esa época, entre más mejor, ¿no? De donde fuera, ¿no? Posible sacar carbón. Y noté también en el sur de California había esta idea de que de alguna manera la formación geológica, ¿no? La estructura geológica o fisiográfica, ¿no? de la península de Baja California y Sonora es de alguna manera semejante a la de California. Eso es muy común también en la época de la fiebre del oro. Donald Chaput, William Mason y David Zárate comentan en Modest Fortunes que lo consideran como fundamental, o sería de gran provecho como combustible, dado la esencia de la madera en la península, como combustible para beneficiar, fundir los metales, ¿no? El oro, la plata, etcétera, ¿no? El cobre. Y yo siento que es mucho más que esto, ¿no? Es un comercio con ramificaciones muy grandes. San Diego es vive en una especie de coal entrepot.
De hecho, es un núcleo para la distribución del carbón en esta época. Durante los 80, finales de los 80, principios de los 90, vive de este esencialmente, ¿no? Los hermanos Kimball importan desde la década de los 70, ¿no? Carbón a San Diego, los primeros los cargamentos para el ferrocarril. Y Spreckels, igual, con este mercado, especialmente, debemos seguir con... Spreckels construyó esa carbonera en los muelles ahí en la bahía de San Diego. Creo que no sé, que se quemó, me parece, en la década de los 20, ya no existe, pero existía esta estructura grande, me parece, como un muelle para cruceros, no recibir barcos, pero es esta estructura de manera que se ve ahí. Eso es algo que logró John Spreckels de San Francisco, invertir y terminar antes de que llegó al derrumbe, ¿no? En 1988 se termina el auge y se tiene que disminuir toda la inversión, todo el desarrollo en California, y se repercutió sobre Baja California también. Pero en 1889, ya con esta inversión que había hecho Spreckels, la construcción, se podía importar 66,000 toneladas de carbón que pasaba por San Diego. Mucho de eso no se quedaba en San Diego. Pero hubo momentos en esa época, en los 80, por ejemplo en los 90, que hubo escasez de carbón, ¿no? No se quedaba, ¿no? La gente lo recogía de la calle, ¿no? Para quemar en sus casas, ¿no? Los pobres podían comprarlo, ¿no? Había una escasez, era un artículo que indispensable, ¿no? Para muchas cosas, el alumbrado, los locomotores, de los trenes, etcétera, ¿no? La calefacción. Y Los Ángeles también depende, y es San Diego de donde salen los furgones rumbo a Los Ángeles, porque únicamente San Diego tenía las facilidades de la bahía y así los trenes que podían mover al carbón, ¿no? Del muelle, ¿no? Con mucha previsión, Spreckels tuvo en cuenta, ¿no? Porque ya amontonarlo sobre el muelle, ¿no? Y luego cargarlo otra vez, ¿no? De trabajo de mano de obra, ¿no? Otra vez a los barcos, subirlo otra vez a los barcos, ¿no? Era muy diferente. Entonces, pero que hayan encontrado el carbón, eso es lo que esperaban encontrar en Baja California, en el norte de Baja California. Y quedaba como algo que seriamente estaban buscando. Particularmente, ¿no? Un yacimiento más o menos de grandes proporciones, se localizó. Hubo informes en San Andrés, en la costa occidental, muy al sur de Ensenada, la Barranca del Carmen, cerca de Ensenada, lugar, en Mexicali, sobre todo se pensaba de alguna manera de la zona de Mexicali, ¿no? Lo que hoy en día es Mexicali, se podían encontrar muchos minerales, no hubo tal cosa. Todo se desplomó, se pensaba mover, y voy a tocar este punto, tendremos que movernos, por lo que veo. Mexican Liner Colonization Company, se construye un ferrocarril, y esto, ahí están más fotos de la... Y esto tenía muchas, y no... Baja California fue una de las zonas, y quiero recalcar, ¿no? También es Sonora, donde de hecho existían más posibilidades, Sonora, Sinaloa. San Marcial, ¿no? Sé que se recuerda delante de la colonia, el virreinato. San Marcial era uno de donde sacaban de la sierra de San Marcial plata, ¿no? Entonces, la idea era
que iban a tener, construir ramales, ¿no? Se hizo para conectar San Marcial a Guaymas y exportar carbón a San Diego y Los Ángeles, ¿no? De hecho, esta era la ruta que se quedó. Pero que tenían la idea de subirlo a la costa por vapor y transportarlo, llegar hasta Puerto Isabel. Para entonces tenían mucha esperanza, expectativa de tener un ramal de ferrocarril que iban a construir, llegar a Puerto Isabel, luego extenderlo hacia la ferrocarril de Sonora, o subirlo en lanchas, así de transportarlo en chalanas, ¿no? Hasta Fuerte Yuma, ¿no? Por transporte marítimo, acortar la distancia. Y aún así ya se quedaron así con el método tradicional de enviarlo desde Guaymas a $5 la tonelada, ¿no? Bueno, no se parece mucho dinero, pero en aquel tiempo todo eso es muy competitivo, ¿no? Es no solo tener los yacimientos de minerales, sino el mercado y también los usos. Era, por ejemplo, de los grandes yacimientos de níquel, ¿no? Que al final también es muy incipiente, no se utiliza hasta muy entrado al siglo XX, ¿no? Y es de crear los mercados, encontrar los usos, etc. Todo esto es aparte, ¿no? No solo tener los yacimientos. En fin, y con el tiempo se descubrió, claro, no fue ni en Sonora ni Sinaloa, ni Michoacán, ni Guerrero, sino en Coahuila, donde y los inversionistas Huntington luego desarrolló invirtió fuertemente en esto. La cuestión del cobre también, sí, la cuestión del cobre, claro, es uno de los productos, claro, por la electrificación, se tiene que tenerlo para los cables, y claro, hay un gran desarrollo en varios, en Cananea, ¿no? La compañía de boleo. Se esperaba también en el norte de Baja California, en la zona de Mexicali, por ejemplo, en la costa, que iban a encontrar un yacimiento grande, se guardaba la esperanza, ¿no? Lo mismo con el oro, ¿no? Encontrar la beta madre, ¿no? Muchas gracias. Pero San Diego tenía la National City Reduction, así hay un anuncio. También tengo una foto en algún lado de eso. Pero esa es la cuestión. San Diego tenía la planta de fundición, ¿no? De beneficio, podía triturar al mineral, y eso era importante, ¿no? Y no era solo tener el mineral, sino enviarlo a una planta de fundición, lo mismo que pasó en Sonora y en Chihuahua, ¿no? Tener de alguna manera un ferrocarril para... Y eso es como lo mismo con el hierro. El hierro no siendo estratégico, pero entre más mejor. Es decir, siempre encontrar... y en el caso del cobre, hierro, la decepción no era tan contundente, pero desde luego podían encontrar yacimientos muy... bueno, con el tiempo, en San Diego, Los Ángeles, por ejemplo. Quiero terminar hablando un poco de ese proyecto ferroviario. Tratado esto un poquito como broma, ¿no? No se hizo, se quedaron algunos vestigios ahí creo que bien en la zona de Ensenada, ¿no? Pero de hecho era un proyecto de mucha... y antiguo, ¿no? Desde luego, desde mediados del siglo XIX se tenía esta idea, ¿no? Y claro, hubiera ayudado grandemente, enormemente para estimular la minería y hubiera sido mucho más factible. Y para la agricultura. La agricultura, el error siendo en que sí, quizás tuvieran la idea, pero siendo equivocado, ¿no? Es el monocultivo, otra vez la mentalidad de los estadounidenses, ¿no? Construyes el ferrocarril y llegan los colores. Lorenzo, tenemos que cerrar. ¿Sí? Cerrar, bueno, okay. Muy bien. Entonces, esto es, y luego en la etapa de la discusión podemos ver quizás... Sí, posiblemente. Sí, okay. Bueno, muchas gracias, Lawrence Taylor. La siguiente participación es de la doctora Viviana Santiago.
La doctora Leticia Viviana Santiago Guerrero es investigadora de históricas de la UABC. Recientemente obtuvo su doctorado en globalización. Entre sus líneas de investigación está Historia y Desarrollo Regional en Baja California. Parte de sus proyectos son Colonias Antiguas de Tijuana, Fundación y Migración de Familias entre 1929 y 1945. La ponencia esta mañana se titula El desarrollo económico de Tijuana, la identidad del empresariado en el contexto del mercado de la diversión para la sociedad de consumo norteamericana. 20 minutos. Buenos días. Pues el objetivo de esta investigación, bueno, de este trabajo más bien, porque es parte de mi tesis, es identificar y analizar los referentes identitarios del tejido empresarial que dio pie al desarrollo local. Y como pregunta fundamental también tengo cuáles son los factores que intervinieron en el desarrollo económico entre estos años. En la historiografía baja californiana, y de hecho cuando yo empecé a hacer mi proyecto, el discurso que manejaba era que Tijuana había surgido por la ley seca y que los capitales norteamericanos, al prohibirse las bebidas alcohólicas en Estados Unidos, los capitales norteamericanos habían cruzado la frontera, pero no solamente los capitales, sino que particularmente quien había traído el recurso habían sido gángsters norteamericanos. Esto es lo que se maneja en los textos. Y bueno, lo que encuentro en este trabajo es que lo que va a dar pie al desarrollo turístico, al desarrollo de Tijuana, es básicamente el turismo. Y entre las ideas, las expectativas que tienen los turistas estadounidenses por venir a Tijuana, me encuentro estas 4 coyunturas. En un primer momento venían por la puerta a los México, eso pensaban encontrar a México, otro país en Tijuana. Después venían por las prohibiciones, después por la ley seca, y en donde encuentro que se da el desarrollo económico, en donde se establecen más servicios, bares, cantinas, comercios, etcétera, va a ser más que nada para la sociedad de consumo, que se desarrolla a partir de se consolida a partir de 1924 hasta 1929. Entonces, estas 4 coyunturas encuentro, y lo que estoy presentando ahorita es básicamente lo del 24. Bueno, con la idea de visitar otro país, se establecen una serie de comercios en lo que es hoy la Avenida Revolución, y ahí es donde empieza la mancha urbana de Tijuana, en lo que es la Avenida A. Como pueden observar, estos primeros establecimientos ofrecían ese romántico México. En las fachadas ponían los harapes, es donde empieza el burro de la revolución, y entonces todos estos elementos van a atraer a un norteamericano que viene a tomarse fotografías como revolucionario, que viene a comprar postales, que viene en excursión al límite con Estados Unidos. Posteriormente, en Estados Unidos se van a prohibir una serie de, como por ejemplo, en 1911 el juego, en el 13 las casas de prostitución, las carreras de caballos y las peleas de box. Entonces, empiezan a llegar, junto con estos pequeños comerciantes de la Avenida A, empiezan a llegar otros comerciantes que van a ofrecer precisamente estos establecimientos, pero además, al otro lado del río, se va a establecer, como pudieron ver, el Casino Monte Carlo y el hipódromo. Posteriormente vendría lo que es la ley seca en 1920. Para 1924 este sería el poblado. Y bueno, el desarrollo local, la política económica del gobierno central, lo que intentaba hacer era desarrollar en base a la agricultura. Pero lo que estaba sucediendo era que
esta demanda de servicios turísticos era lo que estaba empezando a ampliar un poco la mancha urbana y ya de manera más acelerada a partir de 1924. Y los factores que encuentro del desarrollo es definitivamente la situación de que Tijuana está en la frontera, pero no solamente en la frontera, sino con California. La urbanización en California, la consolidación de los sectores sociales como obrero, empresarial, político, los artistas de Hollywood, etcétera, que van a demandar espacios de ocio. También en California se van a desarrollar los servicios y como un punto turístico ponía Tijuana. Entonces, ¿por qué se va a acelerar de una manera importante el mercado de la diversión en Tijuana a partir de 1924? Esta población que va a llegar tiene que ver con este desarrollo que se da en California. Hobsbawm dice que Estados Unidos para 1929 producía el 40% a nivel mundial de la producción. Entonces, eso generó muchas cosas en Estados Unidos, aumento de población, la industria, la publicidad, el crédito, el confort generalizado, el automóvil. Hollywood va a ser el encargado de expandir esta idea de la buena vida y de la utilización de toda esta producción que genera los gloriosos 20, y esta es la población que va a demandar ciertos servicios en la frontera, pero ya servicios más, pues, en el confort, en la tecnología, acorde con esta sociedad de consumo. Aquí pueden ver el aumento de población que se va a dar, tanto en el condado de San Diego como en Tijuana. Podemos ver, por ejemplo, que en el 21 Tijuana tenía solo 1,028 habitantes, bueno, de acuerdo a estadística oficial, y para 1930 aumentó en un 1000%. Y bueno, otros de los factores fueron el desarrollo del transporte. Estos turistas fácilmente podían llegar a Tijuana. El ferrocarril llega en 1910 y en 1919 se termina de construir el ferrocarril que va de Tijuana hacia Imperial, y con eso San Diego queda conectado con todo el mercado norteamericano, y entonces estamos hablando del 19, por lo tanto para el 20 ya directamente pueden llegar a San Diego, y todas estas ofertas que hacían también en cuanto al turismo en California, a partir del 19 ya es muy fácil por medio del ferrocarril, y también la aviación. Los turistas también llegaban en avión hacia Tijuana, y por supuesto el automóvil. Pero también para este desarrollo también influye lo que está sucediendo internamente. Los políticos y empresarios supieron sacar provecho de esta demanda de servicios. El desarrollo tardío de Tijuana respecto a Ensenada y Mexicali dio pie a la posibilidad a sus empresarios de invertir en Tijuana. Por otro lado, Abelardo R. Rodríguez va a ser el que va a dinamizar esta economía que se va a dar a partir del 24. Abelardo R. Rodríguez sí le apostaba al turismo y creó instituciones que fomentaron el comercio y la industria. Pero por otro lado también van a llegar población tanto de mexicanos como extranjeros. Aquí podemos ver que ya se van a regular las reglas del juego para el mercado de la diversión, que quedaron de una manera pues caótica en el momento de entrar el grupo revolucionario al poder. A la salida de Cantú, esto estaba reglamentado con Cantú, pero hasta la llegada de Abelardo a la gobernatura en Baja California es que va a establecer exactamente el impuesto hacia las mesalinas, hacia los cabarets, los casinos, etcétera, y que de alguna manera daría más certidumbre
a los inversionistas. Los inmigrantes en Tijuana supieron llevar agua a su molino de la demanda de servicios, la facilidad de transporte y de las instituciones que dinamizaron la economía. Lo anterior permitió que, aunque no se invirtieran cantidades importantes de capital extranjero, se generara localmente y condujera al desarrollo, a través más bien de trayectorias empresariales locales, aunque fueran extranjeros. Para la sociedad de consumo estadounidense, lo que se le va a ofrecer va a iniciar la industria en 1924 en Tijuana de las bebidas alcohólicas y se van a establecer complejos turísticos también. El mercado de la diversión se va a ampliar a finales del 23, de las pequeñas cantinas que podía haber en la Avenida de Revolución. Ahora, ahí mismo se van a empezar a establecer casinos. Se van a incorporar otros servicios como billar, restaurante, pequeños hoteles. Como decía, surge la industria de las bebidas de la modernidad y la red de complejos turísticos. Y en la Avenida A se establecen una serie de casinos más importantes, como pueden ver el Foreign Club, el Alhambra, el de Luis Grandi. O sea, lo que estamos viendo son origen italiano, origen mexicano, origen italiano, el César Cardini, Massimo Pozzo, el arquitecto de la ciudad, Mariano Escobedo. Va a ampliar su pequeña cantina, le va a poner bar. Entonces, a partir del 24 es que se va más que nada a dar un desarrollo en la ciudad. Estadounidense, chino, estadounidense, el Minbar. Y aparte de este desarrollo de establecimientos, también va a iniciar la empresa de las bebidas alcohólicas. En el caso, por ejemplo, de Miguel González, que de su suegro alemán Yves, se asocia con él al casarse con su hija Ela, y posteriormente González pone en la cantina la barra más grande del mundo que ya conocemos. De ese recurso, lo que es uy, ¿aquí? Ay, no, ¿es igual? No, es que no encuentro el láser. Bueno, ustedes pueden ver la comercial. Miguel González, en su trayectoria empresarial, establece la comercial, y a finales de 1923, debido al mercado agrícola y todo el de 5,000 chinos que hay en Mexicali, aparte las condiciones naturales. Ah, no, pero el láser es que quería ver. Ah, ya. Ahí está. Muchas gracias. Perdón. Entonces, de la tienda se va a ampliar a la comercial, y con estos recursos de la trayectoria, a finales del 23 va a establecer la cervecería Mexicali, con la cerveza Mexicali. También se establece en el 24 la cerveza ABC, de capital estadounidense. En Tijuana, la cervecería Cardinali, italianos. Estos italianos tenían una cantinita también en Mexicali, otra en Tijuana, se asocian con españoles y crean la cervecería Cardinali. Aquí podemos ver la cervecería Mexicali. La cervecería Mexicali. Yo ya mejor no apunto.
Sí, mejor rápido. Y entonces, aparte del desarrollo de estos establecimientos en la avenida A, del inicio de la industria, se va a establecer también una serie de complejos, en este caso el Casino Aguacaliente, y va a ser también un eclecticismo entre los resorts y los complejos turísticos que requería la sociedad de consumo. Sabemos que los resorts pues es un hotel, alrededor de un hotel, en el campo, en los lagos, en las aguas termales, que a finales del 19 se creía que eran buenas para la salud, aguas sulfurosas. Entonces, estos resorts empezaron a transformarse ya con las innovaciones tecnológicas, aparece el elevador, ciertos servicios, también lo acompañan espacios deportivos, áreas exóticas como sus jardines. Y para estos momentos es importante que se está empezando a desarrollar lo que es el turismo global en ciertos establecimientos o en ciertos lugares como Palm Beach en Florida, Con Island, North Spring en Arkansas, y también fuera de Estados Unidos en La Habana, San Moritz, Venecia, Monte Carlo, etcétera. Entonces, en ese contexto encuentro referencias en donde los mismos turistas estaban en un lugar y en otro. Todos en estas referencias se ve cómo de alguna manera mencionan que cierto artista de Hollywood estuvo ahí, por ejemplo, y está en diferentes lugares, y una estación de igual manera va a ser el Aguacaliente en Tijuana. Entonces, la belleza de la costa del Pacífico propició que se establecieran una red de complejos hacia 1927. Se estableció el Rosarito Beach, para 1928 el Hotel Playa en Ensenada y el complejo Agua Caliente. El Agua Caliente fue un eclecticismo entre estas expectativas de los turistas. Por un lado el Old México, porque la arquitectura fue misional californiano. Por otro lado, la cultura de la salud, los resorts, por las aguas termales, los estéticos jardines, los deportes y por supuesto la comodidad y el confort de la sociedad de consumo. Y por otro lado también aparecen las prohibiciones, el casino, y lo que es el alcohol. Y finalmente la sociedad de consumo, salón de baile, restaurante. Entonces, todo esto es lo que ofrecía el Old México, las aguas termales del Casino Aguacaliente, la sociedad de consumo, y de la misma manera que sucede con los otros empresarios, estos empresarios van a empezar desde 1915 con el hipódromo y el Monte Carlo, y finalmente se asoció con Abelardo R. Rodríguez y crean lo que es el Aguacaliente. Y bueno, para finalizar, las referencias del tejido empresarial van a estar en este contexto, así como las demandas y las coyunturas que había mencionado. Dividí las inscripciones en el registro público de la propiedad, y entonces ahí me da que son los servicios, y más que nada a partir de 1924, y la industria de las bebidas le sigue, y finalmente la idea del gobierno mexicano pues no se lleva a cabo. Aquí están los orígenes de los empresarios norteamericanos, mexicanos, y una mezcla de español, japonés, italiano, chino, en las sociedades. Entonces, lo que encontramos, que el origen del capital que va a desarrollar Tijuana proviene más que nada de una serie de diferentes etnias. Muy bien. Bueno, muchas gracias.
disculpen, pero es que si no, Perfecto. nos vamos a quedó muy alargar bien. todavía. Sí. Bueno, pues la dinámica, continuamos como la de ayer, ¿no? Los comentarios del doctor Carrillo, del doctor Cerruti, ¿sí? Y después abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Bueno, buenos días. Pues en el primer trabajo, en el caso de Laure, pues lamentablemente el tiempo fue limitado, ¿verdad? Y no pudo exponer todo lo que traía en la ponencia que nos proporcionó el día de antier, ¿verdad? Que por cierto es una ponencia larga, ¿verdad? Como de casi 70 cuartillas, ¿verdad? Entonces, él llegó como a la 10, no, llegó como a la 20, ¿no? O sea, entonces sí quedó mucho ahí en el tintero que no se pudo exponer. En general me parece, o sea, un muy buen trabajo. O sea, se trata de, como ya se mencionó, de localizar otro tipo de actividades que no son las tradicionales, como los metales preciosos, sino que se busca qué pasa en Baja California con la presencia estadounidense, qué busca. Bueno, los minerales, se mencionó pues el carbón, el cobre, el hierro, pero también se va a un estudio también muy detallado de los intentos por establecer el ferrocarril, que me parece también muy interesante cómo se fue todas las concesiones, cómo fracasaban, por problemas tecnológicos, por problemas del agua, por una serie de problemas. Y luego los éxitos que faltaron ahí con el Onix, ¿verdad? Que ahí sí se puede, es una producción muy importante, muy pocos lugares del mundo lo tienen. Yo no sabía que ahí se producía Onix, pero ahí está el testimonio. La piedra arenisca, que también es importante. Y luego los fracasos también, se quiso desarrollar la agricultura y no se pudo desarrollar una buena agricultura. Entonces me parece que el panorama ahí está, o sea, está muy bien armado. Yo lo que quería comentar, por ejemplo, de alguna sugerencia, a lo mejor es en el título del trabajo, ¿verdad? Que dice, como que se trata, dice, de los esfuerzos estadounidenses, que sí es cierto, son estadounidenses fundamentalmente, para promover el desarrollo económico. Entonces ahí yo me pregunto hasta qué punto los estadounidenses querían hacer o lograr un desarrollo económico de la provincia. Entonces ahí como que yo tuviera dudas, ¿verdad? De lo que significa ese concepto de desarrollo económico. Yo creo que ahí había pues muchos intereses, ¿verdad? Y a lo mejor los menos era el desarrollo económico. ¿Cuáles eran los intereses? Pues por un lado están los intereses como nación, como un país en expansión, ¿verdad? Que atraviesa fronteras, que para ellos no tienen fronteras, toda América es de ellos, ¿verdad? Y lo utilizan de acuerdo a sus fines, ¿verdad? Pues de crecimiento económico, ahí sí, en Estados Unidos, ahí se ve una gran fuerza, ¿no? Para poder lograr abarcar un gran territorio. El otro pues son los empresarios, ¿verdad? Que tú le llamas especuladores, ¿verdad? Eran muy especuladores los empresarios de esa época, que sí se nota ahí esa idea, ¿verdad? De buscar el producto donde le saliera más barato. O sea, productos que se carecían en Estados Unidos, por ejemplo, y que eran muy necesarios como el carbón, pues lo van a buscar con desesperación, a veces más preciado que el oro, dice, o sea, para los fines estratégicos de la industria. Y por cierto, el carbón pues es un mineral que es escaso en México, o sea, los pocos lugares que hay, Guerrero, Michoacán, bueno, con excepción de Coahuila, pues es poco y luego carbón efectivamente de muy mala calidad. Entonces, pues sí, batallaron y encontraron algo de carbón, pero no fue suficiente. Por el otro lado están los intereses, que también me pareció importante que combinas la cuestión social, que atrás de los intereses imperialistas, aunque no utilizan ese término, estaban un grupo de filibusteros estadounidenses que constituyeron una sociedad secreta. Me pareció muy interesante, ¿no? Que llegaron a través de las sociedades. Había que ver muchas veces cómo en Estados Unidos grupos de ese tipo, de otro tipo, se infiltran a través de sociedades económicas con fines muy específicos. En este caso tú planteas que era para hacer una especie de levantamiento, una conspiración para formar la República del Norte de México, ¿no? Entonces se va entretejiendo dentro de esa visión económica también un aspecto social que me pareció muy interesante. Pero lo prioritario, dices tú, ¿cuál es? ¿Lo económico? ¿O cuál estaría? Entonces haces énfasis en un aspecto que es, por ejemplo, ¿por qué fracasa el ferrocarril? ¿Verdad? Si había condiciones económicas, había ciertos productos, entonces dices tú, bueno, es porque no se colonizó. Entonces eso me lleva nada más a reflexionar sobre ese último punto,
el proceso de colonización en México, que expresión extranjera, que también fue muy limitado en comparación con otros países como Argentina, o muchos países de América del Sur. México nunca pudo lograr una gran afluencia de colonos que permitieran que nuestro país se levantara. Yo creo que ahí está el caso. Por más que les pintaron muy bonito el panorama a las compañías estas de que aquí era el paraíso, bueno, aquí en Baja California, pues no se lo creyeron. Entonces la gente no fluyó, no vino y no pudo sustentar los proyectos estos norteamericanos o estadounidenses que tú planteas. Esto me parece bastante bien integrada, bastante interesante y da pie a muchas reflexiones. Ese sería mi comentario para tu trabajo. En el caso de Viviana, pues también yo creo que hay mucha información, pues es una tesis de doctorado, ¿verdad? O sea, creo que has tocado bastantes puntos. A mí me parece que pues tienes ahí los factores claves, ¿no? A lo mejor faltaría dentro de los estudios estos del turismo, que se están ahorita desarrollando mucho, o sea, sobre todo porque México no ha logrado explotar este sector del turismo. Tal vez la única etapa en México así más importante fue cuando Ruiz Cortines, ¿verdad? En los periodos de los 50, cuando el turismo forma una parte importante del Producto Interno Bruto. Así se logró un boom, y muchos de los recursos que entraron a México pues precisamente fueron a través de este sector. Después se perdió la oportunidad, ya no lo hemos logrado. Y últimamente, como también ha vuelto, bueno, recientemente ya no, ¿verdad? Pues se eliminó la Secretaría de Turismo, pero sí ha tratado de impulsar este sector. Entonces tú nos tratas un caso del principio, de la década de los 20, que creo que es clave para entender aquí a Tijuana y la región. Pero yo diría, un aspecto que a veces se toca en este tipo de estudios son los niveles de consumo, o sea, la calidad de vida, ¿verdad? El nivel de consumo varía de acuerdo al nivel de vida que tienen los ciudadanos, del ingreso y de todo eso. Entonces no mencionaste nada de eso, y en muchos estudios, no sé, en España y en otros lados, cuando me ha tocado ver estos sobre turismo, siempre plantean cómo el nivel de vida de una determinada población se va elevando. Entonces mide por el ingreso per cápita. Entonces, cómo se eleva en un determinado periodo, y generalmente eso eleva los niveles de consumo, y una parte, no todo se come, ¿verdad? Una parte es para diversión. Entonces eso influye en las formas o sea, impacta en las zonas turísticas. Entonces, no sé, ese detalle a lo mejor sí lo tienes en la tesis, ¿verdad? Pero ahorita en exposición no lo vi, que creo que fue lo que me llamó un poquito más la atención. También cómo relacionas la actividad turística con la actividad empresarial. Está bastante interesante. Creo que eso apoya también los estudios empresariales que están haciendo en Mexicali y aquí, aunque no es lo fundamental de tu tesis, ¿verdad? Porque es el desarrollo turístico, pero sí buscas ver cómo se crea ese tejido empresarial que está atrás, ¿verdad? De todo este desarrollo turístico que está teniendo Tijuana. Eso me pareció también bastante interesante. Un detalle nada más ahí, ya para terminar, a veces en los capitales, cuando se ve el origen, que dices tú que había mexicano, estadounidense y de otros, a veces los capitales vienen de fuera, ¿verdad? Pero muchas veces esa gente que viene de fuera se queda a residir aquí. Entonces hay una discusión si el capital es extranjero o es residente. Entonces a lo mejor había que ver ahí en tu estudio, no sé si lo tocaste o no, qué cantidad de esos capitales extranjeros, ¿verdad? No son tan extranjeros, sino es gente que, esos italianos, esos Cheruti, todos los que vienen, ¿verdad? Que traen el capital acá, no lo traen, no lo traían, sino que lo generan aquí. Entonces no es capital extranjero, ¿no? Entonces había que tomar nada más en cuenta ese detallito. Eso sería todo. Mario, le doy la palabra. Molte grazie bambino. Signore, lo de mafioso lo aprendí en Culiacán, no crean que lo traigo de Italia. Bueno, muy interesantes las dos, y hay cosas para conectar, ¿no? Entre ambas. Esta de Lorenz, y ya lo comentó Arturo, tiene mucho que ver con el momento en que se está definiendo el Estado-Nación y el territorio de los dos lados, ¿no? Por eso la idea de frontera está totalmente vigente, totalmente vigente. Y esto que está pasando en esta frontera en el sentido espacial, no de la línea, lo está indicando, son toda una serie de exploraciones
en la cual sí aparecen italianos y españoles, y es una buena pregunta hacerse, ¿por qué, por ejemplo, españoles del País Vasco se vienen a territorios que son totalmente distintos, ecológicamente, naturalmente, paisajísticamente, a estos lugares de frontera que no son, evidentemente, como Asturias, ni como Galicia, ni como el País Vasco? Y bueno, es que buscan las oportunidades. Eso ya es una señal de que se quiere emprender una actividad empresarial. Y un poco lo que está pasando acá, que indica Lorenz, va por ahí, ¿no? Un territorio al cual se trata de conocer y explotar, pero que es altamente incierta la cuestión. Y de nuevo, la incertidumbre está siempre en el mundo de los negocios. A mí me interesaría mucho que Lorenz nos comente luego esto de San Diego, porque San Diego está del otro lado de la línea, pero es parte del espacio. Eso lo hemos visto nosotros con San Antonio allá, con Corpus Christi, son parte de la dinámica económica del otro lado de la frontera. Desde el punto de vista de la historia económica no hay división, son espacios altamente integrados. Y tengo la impresión que San Diego cumple una serie de funciones significativas para el propio San Diego como puerto, como lugar estratégico, pero también para ese espacio sobre el que influye como ciudad centralizante de una serie de actividades, entre ellas una serie de servicios. No son los turísticos necesariamente, pero hay una multitud de servicios. Entonces, muy interesante sería ver qué pasa con San Diego, si hay estudios hechos, si no se pueden hacer viéndolos desde acá y no desde allá, como nosotros encontramos viendo a San Antonio desde Monterrey, o viendo el desarrollo agrícola y ganadero de Texas desde México y el impacto que ha tenido. Me parece que eso es una vía muy, muy explotable. Sobre los periódicos son una fuente muy importante. Te permiten ver la vida detallada de todo de la economía. Lo que sí no puede ser la única fuente, porque te pierdes, ya vemos toda la discusión que hay todavía hoy sobre la información periodística. Pero es una gran fuente, sobre todo para seguir la minuciosidad de la vida cotidiana, que también se da en la historia económica, no solamente en el ámbito cultural y en ese tipo de cosas. Bueno, entonces estamos en plena frontera acá, y bueno, Tijuana es parte de esa frontera. Es parte de esa frontera. Y está en una situación parecida, pero ahí aparece que la actividad motriz, esa que siempre estamos buscando para ver el desarrollo, no sé si el desarrollo económico, pero sí el desarrollo empresarial y el desarrollo de un tejido empresarial. Y ahí está bien aplicado el término desarrollo, ¿verdad? Son los servicios, es la actividad motriz. ¿Y cuál es el problema, no? Tiene que ser siempre la industria fabril, tiene que ser siempre la punta de la tecnología, tiene que haber el sistema Toyota para que haya empresarios, y todas esas ondas que los académicos le damos y no salimos de los años 60 y de los años 70. Esta es una actividad empresarial como cualquier otra, y además es actividad motriz, porque es bien evidente, hay en las curvas de fertilidad empresarial, se nota claramente, y si sumamos cantinas más casas de prostitución, como decía, eran la mayoría, ¿no? Eran la mayoría. Lo cual indica, Viviana, que sí son giros duros. Lo siguen siendo. O sea que no todo habrá sido de gángster, pero debió haber algo duro por ahí, porque hoy todavía esos son giros por algo se llaman giros negros en Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, es parte también de lo que hay que estudiar. A mí me parece que el término sociedad de consumo todavía no es necesariamente aplicable. Ahí tendrías que ver, está despuntando la sociedad de consumo. Empieza a mostrar con los años 20, con el Gran Gatsby, ¿no? Empieza a mostrar que hacia allá va este gran país del consumo que es Estados Unidos. Pero Rostow te diría que eso viene después de la Segunda Guerra. Ahí la sociedad de masa, la sociedad de consumo, el ejemplo mundial. Habría que atenuar tal vez un poco la idea, aunque el sentido que le quieres dar al concepto es aplicable. Habría que atenuar, transmitir más una idea de incipiente, ¿no? De incipiente.
Una conclusión importante en el trabajo. No hace falta que haya mucho capital para que haya dinámica empresarial. Y por supuesto dinámica económica. Porque si no los distritos industriales italianos o las áreas de sistemas productivos locales de Alicante o de norte de Valencia no hubieran existido. O sea, la otra idea también que hay que modificar, no hace falta que haya grandes capitales para que haya dinámicas empresariales de las cuales surgen muchas veces importantes empresarios. O sea, no hay que plantear lo que un colega planteó en Culiacán. Acá no hay empresarios porque no tenemos un Lorenzo Zambrano, ¿verdad? Eso está equivocado. Hay millones de empresarios en Sinaloa, aunque no haya un Lorenzo Zambrano. Y a lo mejor les conviene más que no esté Lorenzo Zambrano por ahí, porque quién sabe las broncas que llevaría. Y otra cosita, otro detalle. Puso Viviana, asociados con Abelardo. Era Abelardo el que manejaba la cuestión. Los otros eran socios de Abelardo Rodríguez. O sea, la centralidad a veces no necesariamente tiene que ser de un estadounidense, ni de un francés, ni de un alemán, aunque lo puede ser. Y ahí vamos a lo de Arturo, ¿no? El hecho de que tengas un apellido inglés no quiere decir que hayas importado capitales. Eso lo venimos trabajando desde hace 25 años. Ya de una buena vez hay que moverse. Por eso también es que parecen españoles. ¿Por qué los españoles no pueden ser empresarios? ¿De dónde hemos sacado que por ser españoles no tienen que ser empresarios? Muy interesante porque pone en debate el mundo de los servicios que hoy, en este momento, está transformando el universo económico y que por eso hemos propuesto un simposio en el encuentro de febrero, al cual hoy me enteré que Viviana ya se había inscrito. Así que ahí te esperamos. Pues, muy bien. Bueno, sí. Cirila, ¿sí? Ahora sería. Bueno, yo creo que las dos ponencias tocan un elemento fundamental, que es entender la historia de las fronteras con el otro lado. O sea, yo creo que es un punto fundamental. O sea, desde lo que es Tijuana hasta Matamoros, tienes que estar volviendo constantemente qué hay del otro lado. Entonces, quiero felicitar a Viviana por su trabajo, me parece muy bueno. Yo estuve también trabajando durante la tesis de maestría en la parte de historia de Tijuana. Y bueno, ya a la luz de lo que yo encontré y de lo que te escuché, quiero, hacer unos comentarios, reflexiones. Primero, ¿qué es lo que hay del otro lado en ese momento, cómo está California? Porque me da la impresión que en este tiempo, que la mayor parte de clientes viene de fuera, o sea que no son necesariamente radicados en California. Entonces, eso sí es un punto importante porque, por ejemplo, en otras sociedades fronterizas, por ejemplo, lo que sería Brownsville, lo que sería, por ejemplo, la parte de Piedra Negra, nacen de las bases militares que se establecen ahí, o sea, son un turismo que está constante. Pero aquí me da la impresión, o no sé lo que quiero oír tú, que son unos clientes que vienen de otro lugar. ¿Qué está haciendo California en ese momento? Nos presentaba los números, entonces, ¿qué hay en esta parte? Porque esto es muy importante. Yo creo que estamos hablando de unos clientes muy particulares que tienen dinero. Entonces es como la élite de los clientes. Pero me da impresión que también a la par de esa élite, de eso, crecieron otros negocios para turismo no tan rico. Entonces eso es importante mencionarlo. O sea, ahí mismo alternaron otro tipo de turismo. O sea, no todos tenían para venir al Foreign Club. Había otros clientes. Entonces, eso me parece que también es importante matizarlo. Yo me acuerdo que un sindicalista cuando lo entrevistaba, dice, pues ¿para qué nos hacemos? Dice, si esto era un gran prostíbulo, dice, donde usted encontraba todas clases. Bueno, entonces también eso al verlo. La otra parte es que yo ya había encontrado la convivencia entre mexicanos y extranjeros, pero en el nivel de trabajadores. O sea, lo mismo había meseros, o sea, y cocineros que eran mexicanos o que eran griegos y entonces es muy interesante también cómo esta relación se da en el empresariado, de asociarse. Entonces yo no sé si tú también encontraste esta interacción en distintos niveles, es parte de lo que mencionaba Arturo. Y una cosa muy importante que a mí me parece que hay que resaltar es también cómo a partir de este momento se empiezan a crear los estereotipos de la frontera.
como la ciudad de vicio, la ciudad que él tiene, le puedes tomar hasta donde quieras, hasta donde caigas, o sea, y es algo que nos sigue hasta la actualidad. Entonces yo no sé, precisamente es esto, y sobre todo a partir de la ley seca, donde las ciudades de la frontera adquirimos, o sea, la mayor parte de los estereotipos, y bueno, lo que decía el doctor Ceruti, yo creo que los servicios son la vocación de la mayor parte de las ciudades de la frontera, porque tanto lo que es la parte de las bases, servicio y comercio, las bases de lo que va a ser el empresariado o de lo que van a tener dinero son a partir digamos de la venta de licores, del contrabando, toda esta parte. Por eso dice esta parte que no quiero mencionar pero que existe. Y finalmente yo también, como el doctor Ceruti, sería un poco escéptica para usar, no solo para usar esto de sociedad de consumo, sino también la parte de globalización. Me parece como que entra muy a fuerza porque son otros paradigmas distintos. O sea, ya lo mencionábamos, de pronto hablar de turismo en cierta etapa o de hablar de reconversión es difícil. Entonces yo personalmente creo que estamos en otra dinámica. O sea, la historia debe de ser a partir de los cánones de entender la etapa, pero no ponerle, o sea, otra diferente, ¿no? Nada más, gracias. Una más, porque no cambien la tejana, se nos va a ir. Rápido y no me contestes para que no perdamos tiempo, pero son precisiones que quería hacer. Ayer felicitaba a Marisela y bueno, pues igual a ti porque pues hacen falta este tipo de estudios, sobre todo con la profundidad que se puede llegar a alcanzar en tesis tanto de maestría como de doctorado. Esta idea de que no solo la Volstec me parece que es elemental, pero creo que hay que darle peso y entonces hay que ponerle contexto, porque precisamente desde la primera década del siglo XX, y lo cita por ahí en su libro José Alfredo, todos los grupos temperistas de California, pues van a jugar un papel importante para que buena parte de los centros de vicio se trasladen a la frontera. Entonces hay que ponerlo en ese contexto y decir por qué no solo la ley Volstec, y entonces ir terminando con esa idea de que solo la Volstec. O sea, me parece que es muy acertado. Desarrollo local en 2 décadas que tú tomas, la de los 10 y la de los 20. O sea, hay un poco que recuperar lo que viene de atrás para poderle entrar ahora sí a la década 10 y luego a las 20, y como que plantear qué cosas siguen, ¿no? O sea, porque de repente se corta así como que de tajo, ¿no? Entonces, habría que dejar esa vía. El papel de los dueños de los ranchos, que va a ser fundamental y no se toca o no lo tocaste, a lo mejor en la tesis sí. La precisión de los giros y los servicios, porque varios de los ofertantes de servicios no solamente ofrecen un solo servicio, sino ofrecen varios servicios hay integrados, hay que precisar. Y ahí me voy a la cuestión de las redes de empresarios. O sea, tenemos un Carl Wilkinson que está en varios, así como Abelardo, como Bowman, y además no solamente es el sector de 2 servicios, tienen otras actividades dentro de sus empresas. Entonces hay que precisarlo, porque me parece que eso es muy importante. Ya se mencionó lo de que seguimos con la discusión de los capitales. Yo ahí sí te recomendaría que pusieras una nota metodológica. O sea, no tienes, para que no genere este tipo de discusión. O sea, mi nota metodológica, yo seguí esta precisión y ya, o sea, y ahí te salvas, ¿no? Un poco de cualquier crítica férrea, y que de repente hay unos que son mala onda, no los de aquí, otros de fuera. No, la tuya no. No, y tampoco la de Arturo. No lo hablo por este espacio, no. Yo creo que aquí la idea es realmente eso, ¿no? O sea, contribuir. No, Mario, no iba por ahí. Y bueno, finalmente, la parte de la continuidad que va a hacer falta, ¿no? O sea, ¿qué de estos capitales continúa? ¿Sí? Porque son extranjeros, porque algunos sí se quedan a residir y esa información puede estar, se quedan a vivir aquí y ya para siempre, o no, se regresan. Son capitalistas consolidados. ¿Cuáles fueron los que se van? Porque, por ejemplo, Moses Sherman, que es uno de los que va a tener un papel importante en los tranvías en California, sobre todo en Hollywood y demás, ¿qué papel tiene acá en Tijuana? Habría que ver. Y bueno, la última precisión, que igual queda para que, insisto, no me contestes, las conexiones entre 2 regiones como Mexicali y Tijuana, que las separa el clima, la rumorosa, las condiciones que se van gestando, y que al día de hoy los de allá dicen los de la costa y los de aquí dicen los del valle. ¿Y cuándo se empieza a gestar esa división en términos de asociación de capital? Porque no la hay. Yo creo que los estudios que estamos haciendo pueden abonar mucho a ese debate, ¿no? O precisar esas divisiones que aún ahora se ven. Gracias. No, tendrás que invitar a Eric Shantz entonces también, ¿no? Sí, que claro. ha trabajado en Mexicali. Totalmente.
3 minutos a cada uno, por favor, para responder o para hacer comentarios. Lorenz, lo siento, bueno, pues estamos colgados de tiempo. Sí, el desarrollo económico, desde luego estoy de acuerdo, no debe estar aparecer en el título. Ese concepto, y estoy completamente, es una economía de extracción, netamente saqueo, incluso en algunos casos. Hay otros ramos que no vimos, por ejemplo, al turismo, al comfort, ¿no? Tijuana Hot Springs, todo este tipo de cosas. Es incluso antes, finales de propiedad, ¿no? Desarrollo de ciudad, etc. Se espera que sí los capitales, la inversión, la estructura, de infraestructura de todo esto, lo ferrocarril, de las minas, siguen operando y bajo capital humano, con el tiempo, lo que se espera en cualquier país, no sé qué pasa. Pero sí, los especuladores, porque tenemos mucho, no sé cómo llamarlo, especuladores, sí, porque si don Mario es un riesgo, ¿no? Hay ingenieros, geólogos involucrados, varios de esos eran como mineros, y esa es parte de su no académicamente, pero eran geólogos prácticos, ¿no? Listos para invertir y desarrollar. George Brown, etc. Luis Mendelssohn, que sí andaba, como dice Mario de ayer, ¿no? Los ferrocarriles, estaba metido. William Lyons, que mencioné una cosa del carbón, ahí está, involucrado en el desarrollo de la etc. Gente que tienen sus dedos y también con parentesco mexicano, esa es otra onda que tenemos que explorar. Y el ferrocarril, hay muchas razones, no solo es la falta de respuesta por los colonos, no simplemente que ya empiezan a construir la línea y no llegan, no es tanto esto. Hay una serie de factores, por ejemplo, cuando por fin están llegando la locomotora, los rieles tendidos, ¿no? y llega de 90 a 93 a la recesión. Hay una serie de factores. Era muy costosa la línea, esa es una de las cosas cuando un ferrocarril, la prensa daba la imagen. Un minuto, Lorenz. No, pero inicialmente no, estaban hablando de túneles, dinamita, la puente que construyeron cerca de esa, costosísimo. Y no hay que olvidarnos del aspecto marítimo, ¿no? Hay que mover las cosas por mar. No es solo ferrocarril, pero ferrocarril en el contexto, ¿no? Siendo lugar la incertidumbre en el negocio. Con respecto al ferrocarril, ese sí es inquietante. Si hubiera habido un yacimiento contra el Polo Potosí, como se dice, ahora sí hay, sí resulta. Y ya incluso el gobierno llega a poner atención. México no quería realmente este ferrocarril peninsular, o al menos que querían uno que tenía un fuerte ramal para conectarse con Sonora. Y se quedó con el ferrocarril, lo tuvo que descargar. Lorenz, les damos la palabra a Viviana, ¿sí? Se acaba el tiempo. La política económica. Cuando está de gobernador en Baja California, Abelardo L. Rodríguez, como decía, sí apoya este dinamismo económico del turismo, pero viene este turista de Estados Unidos, se acaba esa fiesta con la crisis del 29 y entonces encontramos en México un estado ya fuerte, por revolucionario fuerte, capaz ahora sí de alguna manera de incidir en el desarrollo local, y entonces viene elegido, viene la presa Abelardo L. Rodríguez, esa idea de desarrollo agrícola es más fuerte y es bien interesante porque toda esa dinámica que se estaba dando va a cambiar y va a cambiar también, pero más que nada
si se estaba dando en 100% en la cuestión turística, ahora ya va, el desarrollo ya va a alternar con otro proyecto alternativo que es lo agrícola. Y bueno, ¿quién consume? Sí, hay espacios para la élite, como es el Casino Agua Caliente, como son estos grandes casinos, pero también vienen obreros estadounidenses, que son las pequeñas cantinas que hay en la Avenida Revolución. Capital extranjero. Lo que fue Mexicali, por ejemplo, en Mexicali invirtieron en el desarrollo agrícola los grandes empresarios de California y quienes trabajaron también en Arizona, pero en Tijuana no. Y entonces lo que yo traté de hacer es buscar la trayectoria empresarial, como por ejemplo en el caso de Miguel González, cómo empiezan con la cantina, en el caso de esta empresa de la cerveza, Cardinali, los Cardinali, cómo empiezan con la cantina también, aunque sean italianos y se asocian con los españoles, la acumulación la van haciendo localmente. Incluso en el caso del Casino Agua Caliente, donde nos encontramos, comentaba desde el 15, con el Casino Monte Carlo y el Hipódromo de Tijuana en 1916, desde ese momento están acumulando recursos hasta la llegada de 1928, en que se inaugura el Casino Agua Caliente. Y entonces sí, incluso esto pues siempre se tiene que como que matizar, porque incluso estos empresarios mexicanos vivían en San Diego. Esa era la identidad del empresario de ese momento, que San Diego le daba todos los servicios urbanos, entonces vivían allá, pero sí tenían su empresa en este lado. Entonces el empresario mexicano era así. Pero lo que yo me doy cuenta en la residencia de los socios, en las inscripciones, en las partidas, lo que dice es que los extranjeros sí vivían en Tijuana, a excepción de los norteamericanos. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente exposición. Presenta la maestra Irina Córdoba Ramírez. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es estudiante del doctorado del Colegio de México. Está preparando su tesis doctoral. Sus líneas de investigación han sido básicamente la historia política y la historia regional en el siglo XIX y XX. Y la ponencia de esta mañana se llama Los centros de contratación del programa Bracero, algunas hipótesis sobre el desarrollo agrícola y el acuerdo político en el norte de México, 1948-1964. 20 minutos, ¿verdad? Gracias. Bueno, solo una precisión en el título. Creo que más bien tengo interrogantes, solo hay una hipótesis, entonces, bueno, es solo eso. Me voy a permitir leer la mayoría de la exposición para cumplir con los tiempos. El Acuerdo Bracero caracteriza un periodo de la historia de las relaciones migratorias entre México y los Estados Unidos. Resultado de las necesidades que la Segunda Guerra Mundial impuso al vecino del norte, el primer acuerdo, firmado en agosto de 1942, logró salvar la natural asimetría que ha marcado en su trato la relación entre ambos países. El peso de este aspecto ha llevado a soslayar el significado que en términos de política interna tuvieron las posteriores negociaciones que renovaron el convenio hasta 1964. El estudio de los acuerdos inició casi a la par de los mismos. En un principio, las dependencias federales que participaron en su gestión fueron las que se dedicaron a aquel. Hoy, la historiografía ha avanzado en su análisis. Si el aspecto diplomático ha concentrado el interés de los estudiosos, la demografía y la economía también han llamado su atención. En términos generales, me es posible distinguir dos posturas. La primera advierte que durante los más de 20 años que estuvieron vigentes los acuerdos, no sufrieron cambios significativos. La segunda considera que las modificaciones llegarían a ser incluso radicales. Creo que ambas líneas de estudio, sin embargo, han dejado de lado una precisión sobre las implicaciones que los acuerdos tuvieron en el desarrollo regional de los espacios que involucraron.
Esto aun cuando se han llevado a cabo análisis sobre la procedencia de la mano de obra migrante y cuando se ha argumentado que el éxodo a los Estados Unidos apoyó el desarrollo económico nacional. Una excepción en este sentido sería el trabajo de Fernando Alanís Enciso, quien ha estudiado la manera como se eligió San Luis Potosí como centro de contratación. La validez de un análisis regional de los acuerdos, que es el que propongo, cobra mayor importancia si se tienen presentes tres aspectos. El primero es que el acuerdo determinó el sitio donde se establecerían los centros de contratación o estaciones migratorias. El segundo es el pujante desarrollo que por esos años tuvo la producción algodonera en distintas regiones del norte del país. El tercero tiene que ver con la escasez y la movilidad de la mano de obra agrícola que caracterizó al norte de la República, es decir, la zona en la que tuvo lugar el desarrollo algodonero y donde también, a partir de 1948, el acuerdo dispuso que se instalarían los centros de contratación. Ante esta perspectiva, mi propuesta se articula a partir de la siguiente hipótesis. La ubicación de los centros donde se llevó a cabo el reclutamiento de la mano de obra temporal debe estudiarse en diálogo con los ciclos agrícolas o de desarrollo agrícola que tenían lugar en ciertas regiones del norte, en un periodo similar a aquel en que estuvieron vigentes los acuerdos. Este punto de partida me permite visualizar actores quienes, involucrados en la discusión sobre los convenios o en el proceso de selección de los emigrantes, han sido pasados por alto por la historiografía. Propongo entonces un análisis de la geopolítica subyacente a las negociaciones que presumo debieron darse entre las élites estatales agrícolas y las instancias encargadas de la firma y ejecución de los acuerdos. Esto requiere, primero, matizar la visión que afirma que el desplazamiento de la contratación a los estados fronterizos fue solo una pérdida de la capacidad negociadora de nuestro país. Segundo, advertir la posibilidad de actores distintos a las instancias diplomáticas. Y tercero, precisar, o por lo menos intentar hacerlo, cómo el desarrollo agrícola de las diversas zonas algodoneras del norte motivó el cambio en la política del centro y pudo haber influido en la agenda binacional. Como expresé en el título de mi ponencia, lo que expondré ahora son algunos de los interrogantes que guían mi investigación. Me concentraré en las experiencias de Mexicali en Baja California y Empalme en Sonora. Lo expuesto a continuación es preliminar. Cuando uno cambia el enfoque para el estudio de los acuerdos del programa Bracero, se encuentra con los siguientes actores. Primero, las regiones, el Valle de Mexicali y la costa de Hermosillo en este caso. Segundo, una serie de asociaciones, confederaciones y sindicatos de trabajadores. Tercero, las empresas, en este caso la más fuerte es la Anderson y Clayton, y por último los municipios. El 26 de abril de 1943, el convenio suscrito para renovar la contratación de trabajadores temporales otorgó un peso decisivo en el proceso de contratación a los municipios. Con base en el artículo 29 de la Ley Federal del Trabajo, el acuerdo señaló que, cito, todo contrato celebrado por trabajadores mexicanos para la prestación de servicios fuera del país deberá extenderse por escrito, ser legalizado por la autoridad municipal del lugar donde se celebre, y visado por el cónsul de la nación donde deban prestarse los servicios. Termina la cita. Los acuerdos posteriores no expresan con claridad el papel que en adelante jugaron las autoridades municipales, aunque sabemos que durante los más de 20 años que estuvieron en vigor estos convenios, fueron los inspectores de las Secretarías del Trabajo, de Salubridad y de Gobernación quienes seleccionaron a los trabajadores, esto siempre con aval de algunos personal estadounidense. Es importante considerar a los presidentes municipales en la contratación. ¿Cómo negociaron las autoridades locales las cuotas para obtener las tarjetas de contratación y qué posturas tomaron al establecerse los centros de contratación en sus jurisdicciones? Son dos interrogantes que derivan de lo anterior y que pienso están estrechamente unidas al desarrollo agrícola regional en los casos de Empalme, Sonora y Mexicali, Baja California. Bueno, aquí les explicaría brevemente que existió una oficina central documentadora de trabajadores emigrantes dependiente de la Secretaría de Gobernación, que era la que se encargaba de asignar las cuotas. No sé, del estado de Guanajuato, del estado de Jalisco, van a salir tantos emigrantes de determinado municipio. Sin embargo, esta no fue la única vía por medio de la cual se llevó a cabo la contratación. Hubo muchos trabajadores que se denominan trabajadores libres, que se desplazaban, o sea, llegaban primero a piscar algún tipo de cosecha en Sinaloa, luego llegaban a Empalme, seguían a Mexicali, incluso algunos de los que he podido entrevistar me dicen que empezaban desde Nayarit, o sea, hay un desplazamiento libre. Hubo también mucho coyotaje, o sea, esta corrupción que se da desde los primeros momentos de la contratación. En la Ciudad de México fue muy escandaloso el caso del diputado Carlos Madrazo,
Y también hubo otras dos formas que me parecen especialmente importantes en la región noroeste, que fue el trabajo gratuito para los ayuntamientos, que se le pedía a estos trabajadores libres que llegaban. Lo he podido documentar en el caso de Empalme, Sonora, y el trabajo en un campo agrícola, que también en Empalme se da en 1955, se regula en 1960 y en 1962 sigue estando vigente. Bueno, les ahondaré más en este sentido un poco más adelante. Si uno de los criterios que normaron la distribución de las tarjetas fue el repartirlas en zonas con problemáticas económicas o marginalidad, hubo jerarquías y las tenencias o los municipios sin representación federal se encontraron en una posición de vulnerabilidad frente a quienes sí contaban con un diputado. Así nos lo hace saber la misiva que la Presidencia Municipal de Purépero, Michoacán, dirigió al presidente Miguel Alemán Valdés en 1948. El munícipe justificó su petición de 300 tarjetas con base en la pobreza del lugar. Manifestó también que, cito, en contrataciones anteriores no se nos ha tomado en cuenta pues carecemos de representación federal, es decir, nuestro municipio no tiene diputado. Termino la cita. Además de estos límites a una distribución que podríamos llamar equitativa, no debemos dejar de lado la corrupción que prevaleció durante los más de 20 años que estuvieron vigentes los acuerdos. Sí, les digo, el caso más escandaloso y porque se da muy cercano al año en que inicia la contratación o que se firma el primer acuerdo, es el de Carlos Madrazo. ¿Qué pasa en la contratación en el noroeste? En 1948 se suscribió un nuevo convenio en el marco del programa Bracero. Este prohibió la instalación de centros de contratación en los estados, cito, situados al sur de una línea de costa a costa que pase por Guadalajara y Querétaro, e impidió igualmente la selección de individuos que tuvieran su residencia permanente en las poblaciones fronterizas. Esto es, se está haciendo una división de la República Mexicana en donde el centro de contratación tiene que abandonar el centro bajío y, sin embargo, los contratados no deben ser de estos estados fronterizos. La medida fue refrendada en 1961. En este año se reformó el convenio firmado en 1951 en el siguiente sentido, cito de nuevo. No se establecerán estaciones migratorias dentro de una zona de 160 kilómetros de la frontera entre los Estados Unidos y México. Termino la cita. La recomendación había sido hecha desde 1955, aunque meses antes, en julio de 1954, la Comisión Conjunta sobre Trabajadores Migratorios, establecida ese año, determinó que los trabajadores residentes de Mexicali, Baja California, Chihuahua y Monterrey, Nuevo León, podrían ser contratados por periodos de 4 semanas. Se añadía que la cuota de trabajadores para cada ciudad podría ser de hasta 10,000 personas. La necesidad de regular el origen de los individuos que saldrían a trabajar a los campos estadounidenses me permite vislumbrar un conflicto entre las autoridades municipales y los miembros de la Comisión Intersecretarial encargada de los asuntos referentes a la emigración de trabajadores mexicanos. Esta comisión de carácter federal se formó por decreto presidencial en enero de 1947 para solucionar la estancia de trabajadores indocumentados en los Estados Unidos y como una respuesta a la actitud de las autoridades tejanas, quienes en más de una ocasión habían abierto la frontera para que entraran braceros mexicanos. La comisión fue integrada por los oficiales mayores de Gobernación, Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social. Me llama la atención particularmente que no hubiera un representante de la Secretaría de Agricultura. La comisión contó con oficinas en las ciudades de Mexicali, Baja California, Reynosa, Tamaulipas y Ciudad Juárez, Chihuahua, y tuvo estrictamente prohibido, cito, contratar trabajadores del interior del país para llevarlos a territorio norteamericano. Entonces, termino la cita. Aquí empiezan como las contradicciones. Está el centro de contratación en el estado fronterizo, está funcionando la oficina de la comisión, no debe de haber migración de trabajadores residentes en estos estados. Tampoco hay una regulación para que tampoco se muevan los del interior del país. Se supone que esta oficina únicamente se tenía que dedicar a lo que los estudiosos de los acuerdos llaman secado. Esto es, todos aquellos trabajadores que sin documentos se encontraban desempeñando su labor en los campos estadounidenses eran aprendidos, llevados a Mexicali, a Ciudad Juárez o a Reynosa, ahí se les documentaba y se les devolvía para que siguieran realizando sus labores. El papel de la comisión en las negociaciones que siguieron a su creación fue notable. Ya en las discusiones que tuvieron lugar entre noviembre y diciembre de 1947 en El Paso, Texas, para renovar el acuerdo, fungieron como asesores Joaquín Terrazas, José Reyes Nava y Alberto Monroy, respectivamente los jefes de las 3 oficinas apuntadas. Incluso es posible que la comisión haya rebasado sus atribuciones o en el mejor de los casos no garantizar el respeto a los límites que intentaban frenar el flujo migratorio.
Así nos lo hace saber la queja de un tamaulipeco, quien, preocupado por el coyotaje, afirmó que en el puerto fronterizo de Reynosa, cito, las autoridades de migración y las demás dependencias judiciales favorecen todo este crimen. Termino cita. Habrá que valorar entonces la relación de los miembros de la comisión con las autoridades municipales y el empresariado agrícola local para determinar la dinámica y el sentido que tuvo la instalación de su oficina y de los llamados centros de contratación o estaciones migratorias. Como ha mostrado María Eugenia Anguiano Telles en su estudio sobre el Valle de Mexicali, la formación de este valle agrícola se sirvió, entre otros factores, de la inmigración de trabajadores a la región. A partir de la firma del Acuerdo Bracero, considera esta autora, y eso es algo que Katz ya había señalado en su estudio sobre la servidumbre agraria, Mexicali fortaleció una tradición de empleo en un mercado de trabajo internacional. El papel de los empresarios agrícolas en este sentido no debe ser soslayado y vale la pena preguntarse si sus intereses, afectados o fortalecidos por la Comisión Intersecretarial, si es que éste incurría en los mismos desaciertos de los que se le acusó en Reynosa, influyeron en el cierre del centro de contratación en Mexicali, pues este solo funcionó entre 1949 y 1954. Ahora bien, la contratación se siguió realizando en Mexicali a través de una institución que se denominó Bolsa de Trabajo, y esto también me parece muy importante porque oficialmente el centro de contratación deja de operar, pero en 1955 empieza a funcionar una dependencia llamada Bolsa de Trabajo, de la que les voy a hablar un poco más adelante. Es preciso cuestionar quiénes fueron los interlocutores de aquellos capitalistas, cómo actuaron frente al establecimiento de la contratación de los braceros en los territorios donde tenía auge la producción de algodón y cómo incidió esta contratación en la estructura socioeconómica del valle. Los empresarios, por su parte, y autoridades sonorenses, generaron una estrategia que puede ser calificada como eficaz y eficiente una vez que el centro de contratación se estableció en su territorio en 1955. Por lo menos la evidencia y lo que algunos estudiosos del tema han apuntado me permiten interpretarlo así. Los empresarios agrícolas de la costa de Hermosillo, reunidos en la Comisión Mixta de Control de Pescadores, lograron que las autoridades federales responsables de la contratación requirieran a un porcentaje de los posibles emigrantes trabajar en los campos sonorenses un periodo de 20 días. Esto es, nadie podía, o un porcentaje elevado, estamos hablando de unas 20,000 personas aproximadamente, no podían acceder al proceso de selección que llevaban a cabo las autoridades federales sin comprobar ese servicio en los campos sonorenses. ¿Cómo se controlaba esto? Se les otorgaba una carta requisito en donde se establecía que habían trabajado estos 20 días en los campos sonorenses. Eso fue en 1955, pero para 1960 cambian el requisito y lo que hacen es solicitar una tonelada de algodón. O sea, si la gente lo hacía en 15 días, 20, un mes, mes y medio, a ellos lo que les interesaba era que piscaran una tonelada de algodón. Y para 1962 esta cuota se incrementa a 2 toneladas. Entonces, bueno, garantizaban así un importante cantidad de trabajadores para levantar sus cosechas. Una vez que los agricultores se vieron imposibilitados para continuar con esta medida, pugnaron por el cierre del centro de contratación, que no obstante permaneció en territorio sonorense hasta 1964, año en que el Acuerdo Bracero llegó a su fin. Cuando en 1955 se organizan estos empresarios, el gobernador Álvaro Obregón Tapia les ofrece todo su apoyo para que platiquen con la gente de la Secretaría de Gobernación. Entonces lo que hacen estas personas es formar este comité. Poco tiempo después cambia a Comisión Mixta de Control de Pescadores, y en esta comisión la formaban un representante del gobierno estatal, un representante de la Secretaría de Agricultura estatal, un miembro de la Asociación Agrícola Hermosillense, otro de los pequeños y medianos agricultores de la costa, los agricultores que se denominaban independientes y la Unión de Colonos. Entonces, bueno, creo que era una negociación muy importante que ha sido dejada de lado. Ahora bien, yo pensaba que el caso sonorense era como excepcional, pero una reciente incursión en el archivo histórico de Baja California me permite ver que en el caso baja californiano esta negociación local también existió. En enero de 1955 se instaló una bolsa de trabajo del Estado de California, dependiente del Departamento del Trabajo y Previsión Social del Estado. En 1957, esta bolsa de trabajo, o el jefe de la misma, le dirigió al gobernador Braulio Maldonado Sandés un oficio en el que le solicitaba que se negociara que las contrataciones del programa Bracero en el Estado se realizaran en abril, mayo y junio, para que los trabajadores estuvieran de vuelta en el Estado en septiembre, octubre y noviembre, cuando se levantaban las cosechas de algodón en el Valle de Mexicali.
Ese mismo año de 1957, la Unión Agrícola Regional, la Liga de Comunidades Agrarias y la Asociación Algodonera lograron un acuerdo con la Secretaría de Gobernación vía la Bolsa de Trabajo, de nuevo, para que los trabajadores agrícolas que se emplearan durante 30 días en las cosechas del Valle de Mexicali fueran trasladados a Empalme para ser contratados en los Estados Unidos. O sea, formalmente ya no existía el centro de contratación en Mexicali, pero se estaban realizando estos acuerdos para pues ayudar la producción agrícola propia y para que la gente pudiera ser contratada también en el marco de los convenios. En 1960, las tensiones entre la Bolsa de Trabajo de Mexicali y la Comisión de Pescadores Sonorense dieron motivo a una airada carta que la Liga Agraria Estatal de Ejidos y Colonias en Baja California dirigió al gobernador en funciones José Luis Noriega. Esto porque los sonorenses instalaron una oficina de inscripción que afectaba la viabilidad de la cosecha en el propio Valle de Mexicali y la instalaron justo enfrente de la oficina de la Bolsa de Trabajo. Entonces era así como ¿de qué se trata? No están compitiendo directamente. Como se ha podido advertir, es el algodón el otro actor de esta historia. La superficie cosechada de este cultivo, según lo documentado por Anguiano Telles para Mexicali, creció notablemente desde 1913. Entre 1940 y 1950, las hectáreas cosechadas de algodón en el país pasaron de 254,000 a 761,000. Las estimaciones muestran un incremento en la producción de 65,000 toneladas anuales en 1940 a 260,000 en 1950. La obra de irrigación en las regiones del norte no fue menor. 97% de la superficie cosechada en el caso sonorense y 94% en el caso baja californiano. De igual modo, entre 1949 y 1963, los principales productores de este cultivo fueron los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Coahuila. En los tres primeros funcionó un centro de contratación o estación migratoria. En Tamaulipas se encontró una oficina de la Comisión Intersecretarial. Las otras dos estuvieron, ya lo he dicho, en Mexicali y Ciudad Juárez. Respecto a Coahuila, he encontrado peticiones donde se refiere la conveniencia de que se establezca un centro de contratación en Torreón desde 1952. Este sí nunca se estableció. A manera de conclusión, los estudiosos del Acuerdo Bracero coinciden en señalar que México perdió capacidad negociadora culminado el conflicto bélico internacional. Sin ánimo de ignorar esta circunstancia, deducir que el traslado del centro de contratación obedeció solo a las presiones y economía estadounidenses, me parece reducir el análisis de una negociación que involucró más opiniones que las de las autoridades federales. Creo pertinente preguntarnos qué actitud y cuál